Hola, Michelle, ¿me escuchas? Buenas, profe. Hola, Voy a invitar a mis compañeros para que se conecten. ok. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Em, a ver, ¿quién de ustedes estuvo la clase pasada? O si la vieron también el video, no sé, una de las dos cosas, o que estuvo o que vieron el video después. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien estuvo en la clase o no? ¿O vieron el video? Supongo que no. Ya, a ver, dos cosas. Una,
que la clase pasada en realidad, bueno, terminamos de ver un ejercicio que estaba pendiente de la clase anterior, que había que ingresarlo a Excel en ese caso y solucionarlo, obviamente en Excel, y ver sobre todo, la idea era ver la información que entregaba el resultado para efectos de saber dónde ubicar la información que se necesitaba para lo que se está viendo en esta unidad, que es análisis de sensibilidad. Y lo otro era que empezamos a ver otro ejercicio que en realidad, ¿cierto? Hay que terminar de modelarlo, aunque en realidad es un detallito bien chico el que queda por hacer de ese modelo. De todos modos, vamos a revisarlo completo para los que no estuvieron, para que se acuerden, pero obviamente el modelo está prácticamente hecho. Y lo que sí queda por hacer es ingresarlo a software, solucionarlo y ver cómo se comporta, porque obviamente este modelo en particular tiene ciertas características que para efectos de la tarea que van a tener obviamente de esta unidad, digamos, tiene su utilidad particular, por un cierto detalle obviamente de cómo trabajar cuando el resultado, digamos, le presenta en el fondo digamos, el tipo de solución, o entre comillas solución, ¿cierto?, que aparece en este problema. Así que vamos a ver eso. Y también, bueno, hacia el final de la clase, en realidad, bueno, hay que evaluar esta unidad. Originalmente, ¿cierto?, la planificación original, esta semana o la próxima más tardar era como la semana de evaluaciones, pero obviamente eso fue sin considerar la suspensión de 2 semanas de clase. Así que obviamente tenemos que corrernos un poco en esa fecha para efectos de fijar la primera evaluación, pero de todos modos, ¿cierto? El enunciado, ¿cierto? Se los tengo que publicar esta semana, que en realidad ya está prácticamente listo. Estoy solamente chequeando, asegurándome que todo funciona de manera adecuada, que realmente cuando las cosas que pido se pueden sacar, ¿cierto? Sin problema en ambos software. Y y eso, bueno, teniéndolo ya listo dentro de la semana queda publicado y con fecha de entrega como para un par de semanas más, pues completo, obviamente, sin considerar esta otra par de semanas y ahí se entregaría. Y después, ¿cierto? De esta clase en particular, vamos a comenzar a ver en realidad la otra clase, un ejercicio que fue el año pasado, digamos, precisamente la evaluación de esta misma materia. Entonces, para que vean un poco cómo el tipo de preguntas, el tipo de análisis que se espera. Y en paralelo ustedes obviamente tendrán ya en sus manos, digamos, el enunciado de la tarea que les corresponde a ustedes. Entonces, también obviamente la idea de las 2 próximas semanas es que también podamos atender dudas de ese enunciado, ¿cierto? Si es que las tuvieran. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Antes de empezar a ver el enunciado del ejercicio este que les decía que empezamos la clase pasada. Recuerden que el trabajo es grupal, ¿cierto? De 3, 4 personas. No sé si tienen dudas. ¿No? Bueno, si no hay dudas, voy a ir acá, ¿cierto? A ver, voy a... Listo. No, perdón, me faltó algo. Tengo que dividir. Aquí sí. Ya, esto es cierto, lo que les decía. Fue el ejercicio que comenzamos a ver la clase anterior, que particularmente, ¿cierto?, es un caso de producción que presenta varias particularidades, como les había dicho en la clase, ¿cierto? Que por una parte usa, o sea, o tiene 2 productos, se fabrican 2 productos, lo que es cierto tiene sus implicaciones en términos de uso de recursos, porque normalmente, ¿cierto? En muchas empresas, en muchas situaciones, los productos, en el fondo, consumen un mismo recurso. Hay varios productos que se consumen un determinado recurso y ahí obviamente hay que compartirlo de alguna manera y la idea es que el modelo sea en el fondo el que decide de qué manera se comparte ese recurso. Porque, ¿cierto? Hay particularmente una forma de asignar ese recurso que es la que lleva al óptimo de la situación. En este caso, ¿cierto? El recurso compartido es la capacidad de horas que existen en los 3 meses de planificación.
La otra característica es esa, que en este caso, ¿cierto? Se presentan las demandas por meses, ¿ok? Y el hecho de que sea por meses, ¿cierto? Aparece un efecto en particular que también es bien habitual dentro de los temas de producción, que tiene que ver con el inventario, ¿cierto? Porque en este caso se permite, ¿cierto? Tener inventario. No en todos los problemas de programación de la producción hay, pero sí es bastante normal, ¿cierto? Que se permite inventario. ¿Qué cosa es el inventario, ¿cierto? Que yo en algún momento fabrico, no lo vendo el mismo mes, sino que lo guardo para que se utilice, digamos, en un mes posterior. Cuando eso pasa, lógicamente, eso tiene un costo. Necesariamente debe costar, ¿cierto? La mantención de inventario nunca es gratuita, pero ahí, ¿cierto? Lo que se compensa en el fondo es el costo de cuando produjeron con respecto a, ¿cierto? Cuando lo usan y también, ¿cierto? El tema de cómo yo, digamos, cómo manejo, ¿cierto? Cuántas unidades van pasando mes a mes en inventario. Porque a veces los costos de producción son variables, mes por mes, por ejemplo, y ahí, ¿cierto? A veces me conviene producir mucho antes, o también, dependiendo de la demanda, ¿cierto? A veces yo estoy obligado a producir antes. Y aquí, ¿cierto? Sí, fíjense en la demanda de A. En junio hay 500 unidades de demanda, en julio son 5.000 y en agosto 750. Hay un mes, ¿cierto?, que tiene un pic súper fuerte y vamos a ver obviamente el efecto que eso genera. Y ahí es donde digo que este problema en particular tiene cierto comportamiento, cierto detalle en su solución, que obviamente implica que hay que realizar algunos cambios también. ¿Qué otra información aquí nos daban? Tasas de producción, ¿cierto? Desde lo cual uno podía sacar, ¿cierto?, el cuánto tiempo consumía cada producto en ser fabricado. También los costos de inventario que les mencionaba, ¿cierto? Cuánto cuesta guardar una unidad de un mes a otro. Y la tercera, el otro dato que salía acá era los costos de producción, ¿cierto? Que era en el momento de la fabricación, ¿cierto? Cuánto es el costo que yo incurro por el hecho, ¿cierto?, de estarlo fabricando ese mes. Eso era en el fondo la información que me daban. Y habíamos alcanzado, ¿cierto?, a hacer prácticamente todo el modelo, salvo la última parte que era otra, digamos, ecuación de inventario. Pero ya vamos a verla, ¿cierto? Primero, variables de decisión que habían en este caso. Habían como dos tipos de variables de decisión. Uno era la cantidad de producto que yo fabricaba en qué mes en particular. Y cierto, en este caso yo definía las variables con doble índice, tal cual, cierto, se hizo en el ejemplo que vimos de los cinceles y las llaves inglesas, que también eran dos productos y tres formas de producción. Entonces yo creaba un doble índice para representar con un índice los dos productos y con el segundo índice los tipos de producción. Aquí pasa algo similar, es X y J, pero el primer índice, ¿cierto?, es el que me dice si es producto A o B con un índice 1 o 2. Y después, ¿cierto?, el segundo índice en este caso me dice qué mes yo fabriqué esa cantidad de producto. Y obviamente los índices van a ser 1, 2 o 3 para representar junio, julio, agosto. Y hacia abajo aquí, ¿cierto?, estaba la definición de todas esas posibles combinaciones. X11, obviamente el primer índice es 1, es el producto A. Segundo índice es 1, eso es junio. X12, el primer índice es 1, el mismo producto A, pero el segundo índice es 2 y eso es mes de julio. Y para X13 la misma historia, pero obviamente el índice 3 implica que es agosto. Y eso mismo pasa para el otro producto, el producto B, donde el primer índice es 2 para todos los casos y el segundo índice varía 1, 2 o 3 para los meses de junio, julio, agosto. Y también la otra variable que habíamos, digamos que aquí aparece, que se ocupa una letra distinta porque representa algo diferente, ¿cierto? Para no confundirse en realidad la utilización de una letra distinta, es el inventario. Y también, ¿cierto? El inventario es un I mayúscula, ¿cierto? Sub IJ, esos son los índices. Y pasa lo mismo, hago todas las combinaciones, porque primer índice, lo que tenga acá como I en el primer índice, me representa el tipo de producto A o B con índice 1 o 2. Y el segundo índice es el mes también. Pero en este caso, ¿cierto? Es a fines del mes, eso es importante, porque como es inventario,
lo que hace es pasar desde fines de un mes al siguiente. Por ejemplo, si tiene en este caso I sub 1, 1. El primer índice significa que eso es el producto A. El segundo índice indica que es a fines del mes de junio el inventario al cual se refiere esta variable. Y eso implica, ¿cierto?, que ese inventario a fines de mes, ¿cierto?, pasa al mes siguiente, pasa a julio, a principios de julio como disponible. Esto lo vamos a ver más claro, ¿cierto?, en realidad más abajo en las ecuaciones. Y así también, ¿cierto?, existen 4 variables que representan inventarios, 2 para cada producto, A y B, ¿cierto?, aquí, y para 2 meses, junio y julio. No existe para agosto porque la variable, si fuera para agosto, lo que representaría es que son productos que yo dejo a fines de agosto para pasar a septiembre. Y no hay información de eso en el fondo en este enunciado en particular. Si de alguna manera, ¿cierto?, si se me exigiera hacer eso, obviamente lo tendría que ingresar. Pero en este caso, ¿cierto?, ingresar o no ingresar esa variable es irrelevante porque en el fondo no me va a cambiar la solución. Porque al no exigir una obligación sobre esa variable, por supuesto que el modelo va a tratar de hacerlo, o sea, y el método lo va a dejar en cero, porque si no, subiría los costos. La función objetivo era, si recordamos, ¿cierto?, minimizar Z, y habían 2 grandes partes acá. Esta primera parte, ¿cierto?, donde están las X, ¿cierto?, es la parte de producción. Y fíjense acá, los costos de producción unitarios de los productos A y B son de 30 y 28 respectivamente. No depende del mes, es el mismo costo de producción todos los meses para A y B. Por eso, ocupo 30, pero lo multiplico, ¿cierto?, por todas las variables que tienen que ver con el producto A de producción. Y para B, que es 28, ¿cierto?, su utilidad, lo sumo 28 y lo multiplico por todas las variables, ¿cierto?, que tienen el producto B, en este caso, ¿cierto?, como en la parte de producción. Primero A, B, ¿cierto?, son estas 2 primeras partes. Y la otra parte de la función objetivo, 0,90 y 0,75, fíjense que se refiere a esto, 0,90 y 0,75 es los costos de retención, que son por unidad. ¿Qué es eso el inventario? Por cada unidad que yo guardo de inventario del producto A, donde estas son las variables, ¿cierto?, que me representan eso, cada una, ¿cierto?, tiene como costo 0,90. Y en el producto B, cada unidad que guardo de un mes para otro tiene costo 0,75. Entonces, la función objetivo es la suma de 2 cosas. La parte de producción, que está en primera parte, y la parte, ¿cierto?, de inventario, que es la segunda parte, la de acá. Parece que se puso cursiva y no debería haberlo hecho. Esas, digamos, la función objetivo son esas 2 partes, ¿cierto? Y restricciones, habíamos visto que básicamente hay 2 grupos distintos, o 2 tipos de restricciones distintas y 3 grupos de restricciones en total. El primer tipo de restricciones, y que son 3 restricciones, son directamente las de capacidad. Que aquí, ¿cierto?, lo que se me dice es que yo por meses de junio, julio y agosto tengo capacidad, ¿cierto?, 3.000 horas, 3.500 y 3.000 horas respectivamente. Esas horas son las que, ¿cierto?, yo tengo disponible para fabricar tanto A como B. Y cada unidad de A y cada unidad de B implica, ¿cierto?, necesariamente un cierto tiempo de, digamos, de uso de las plantas, ¿cierto? Y en el fondo ese uso por cada unidad, al multiplicarlo por el total de unidades que hago, me da, lógicamente, el uso de la capacidad por cada producto, que sumándolo me da, ¿cierto?, en realidad cuánta capacidad finalmente ocupé. Nosotros, ¿cierto?, hicimos primero la deducción de esto, que era cierto porque en este enunciado en particular se hablaba de tasas de producción de 0,75 y 1 para los productos A y B respectivamente. Pero, ¿cierto?, habíamos visto que las tasas de producción, en términos de unidades, una tasa de producción es cuánto, digamos, unidades hora, ¿cierto? Es, por ejemplo, 0,75 unidades por hora de producto A. Como eso es menor que 1, lo que quiere decir es que
la fabricación del producto A toma más de una hora, ¿cierto? En el caso del B, digamos, la tasa de producción es una unidad por hora y por lo tanto, ¿cierto? Exactamente, fabricar una unidad se demora una hora. Pero lo que me interesaba, ¿cierto? En el primer caso del producto A era saber cuánto tiempo me tomaba por unidad, porque eso era lo que yo necesitaba como parámetro para efectos de poder hacer la ecuación de consumo de estas horas de capacidad, porque, ¿cierto? Son horas, ¿cierto? Y necesito obviamente que en estas ecuaciones las restricciones de esta capacidad sean horas a ambos lados. Entonces yo tengo que asegurarme, ¿cierto?, que estoy ocupando la misma unidad por ambos lados y estos datos, las tasas de producción, no vienen, ¿cierto?, en horas, sino que son horas por unidad. Hay que eliminarle esa unidad. ¿Y eso cómo se hacía? Acá, ¿cierto?, lo habíamos visto en su momento, que en el fondo, para el caso de A particularmente, porque el otro es más simple, porque como es un 1, ¿cierto?, en realidad da también 1 como resultado. Pero en el caso, ¿cierto?, de la unidad A, habíamos visto que el recíproco de la tasa de producción es en el fondo el tiempo que se demora cada producto en ser procesado. Aquí, ¿cierto? 0,75 es 3 cuartos, ¿cierto? Si lo ven como fracción, 3 cuartos. Y el recíproco de eso, si recuerdan, es 1 dividido por 3 cuartos, ¿cierto? Que lógicamente el recíproco es básicamente dar vuelta el numerador con el denominador y por eso quedaba 4 tercios de horas, lo que era, en términos de minutos, ¿cierto? Son 80 minutos, es 1 hora 20 lo que se demora cada unidad de A en ser fabricada. Y ese sí me sirve, porque yo tengo por cada unidad de A, ¿cierto? Si se demora 1 hora 20, al multiplicarlo por la cantidad de unidades de A que yo hago en total, obviamente tengo el consumo de horas de la capacidad por parte de ese producto. Y a eso tengo que sumarle, lógicamente, lo que me consume el producto B en ser fabricado. Y el producto B, haciendo lo mismo, en realidad el recíproco de 1 es 1, así que por lo tanto queda exactamente de la misma manera. Y de ahí habían salido, digamos, estas tres ecuaciones, que, ¿cierto? Por el lado derecho tengo las horas, digamos, de capacidad que salen en la tabla, 3.000, 3.500 y 3.000. Y por el lado izquierdo, ¿cierto? Están, ¿cierto? Digamos, las variables de producción, si se fijan, todas las X y J, ¿cierto? Que obviamente están separadas mes por mes. Recuerden que aquí el segundo índice representa el mes. Entonces tengo producto A en el mes de junio, producto B en el mes de junio, producto A en el mes de julio, producto B en el mes de julio y producto, digamos, A en el mes de agosto y producto B en el mes de agosto. Pero en estos casos, ¿cierto? Lo multiplico por la cantidad de tiempo, ¿cierto? Que se demora cada uno de estos productos en ser fabricados. Y eso es, en el caso del producto A, 4 tercios horas, porque de eso es lo anterior, ¿cierto? 4 tercios horas es lo mismo que 80 minutos, es 1 hora, 1 tercio, ¿cierto? O 1 hora, 3 periódico, en el fondo, ¿cierto? Si lo trato como coeficiente. Por eso, ¿cierto? Lo pongo acá y lo multiplico por la cantidad de unidades que estoy fabricando, ¿cierto? De ese producto A. Y esto, ¿cierto? Esta primera columna me entrega como resultado en el fondo cuántas horas consumo en hacer el producto A. Y la segunda columna, ¿cierto? Lo que representa es el producto B, las horas que consume. Y aquí sí está, obviamente, implícitamente aquí. Hay un 1 por, ¿cierto? Que es la cantidad de tiempo que se demora cada unidad de B. Se demora 1 hora, pero como es un coeficiente de 1, por eso no se ve, pero sí está siendo considerado, ¿cierto? Aquí no estoy en realidad sumando directamente x2,1, sino que está obviamente convertido ya a tiempo como corresponde. Y esas eran, digamos, las tres ecuaciones que se necesitaba para efectos de modelar la capacidad. Y la otra parte era la que modelaba inventario, ¿cierto? La parte de inventario era como un poco la parte nueva, digamos, que tenía este tipo de ejemplo, que obviamente tiene
una estructura bastante tradicional en cómo se tratan. Siempre hay pequeñas variaciones dependiendo, ¿cierto?, de las reglas con que yo opero el inventario. Pero en este caso, ¿cierto?, son como la forma más tradicional. Y siempre, digamos, las ecuaciones de inventario tienen esta misma estructura. De partida, ¿cierto? Prácticamente siempre son igualdades. Aquí no son menores iguales, ¿cierto? Aquí sí arriba son menores iguales porque como son capacidades de producción, ¿cierto? Yo no necesariamente lo tengo que ocupar todo. Podría simplemente hacer menos producto en algún mes porque quizás no lo necesito realmente todo. Y pero en el caso, ¿cierto?, de las variables de inventario y de demanda, ahí normalmente sí se ocupa efectivamente la igualdad, porque yo tengo que asegurar que la demanda se satisface y obviamente también asegurar que el inventario de existir obviamente llega al lugar que debe llegar. Y así, sí, digamos, aparecen estas ecuaciones que básicamente tiene primero la estructura, ¿cierto?, de que en el lado izquierdo yo pongo todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con oferta de producto para un mes, ¿ok? Y eso, bueno, puede tener dos orígenes como vamos a ver, pero primero piensen en eso. Por el lado izquierdo es lo que yo tengo como oferta de producto para el mes. Y por el lado derecho, donde, cierto, habitualmente van las constantes, pero en este caso, cierto, para modelar, en un primer lugar se pone de esta manera, lógicamente después pueden ordenar las ecuaciones. En este caso, para ordenar y hacer una primera definición, por el lado derecho yo pongo los consumos, que en este caso son, por una parte, constantes, que son las demandas, ¿cierto? 500, 5.000 y 750 para el producto A, como está aquí. Y aquí es donde sumo el inventario. Ahí es donde aparece el efecto del inventario. ¿Cómo vimos nosotros estas ecuaciones, cierto? Las fuimos deduciendo una por una, pensando en cuál era el origen, digamos, que yo tenía en cada mes para poder satisfacer la demanda. Y por otra parte, ¿cierto?, cuáles eran los posibles usos que yo necesitaba. En el caso, ¿cierto?, del primer mes, yo hacía la ecuación de esta manera. Fíjense que por el lado izquierdo solamente tengo X11 y X11, ¿cierto? Es la cantidad de producto A que yo fabrico ese primer mes en vez de junio para satisfacer la demanda del mes, ¿cierto? Por eso al lado izquierdo, mi única fuente de productos en este mes es lo que yo directamente ese mes fabrico. Por el lado derecho, ¿cierto? Tengo la demanda del mes, que es uno de los posibles usos, y le sumo el inventario, fíjense, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que es del producto A, lógicamente todas estas ecuaciones se refieren al producto A, y segundo índice es el mes, ¿cierto? Fines de junio, representa el mes 1, ¿cierto? Por lo tanto es junio, pero acuérdense que I sub 1, 1 es el inventario a fin del mes que se indica, que en este caso es junio. ¿Por qué esta variable iba ahí? Porque, ¿cierto?, como es uno de los posibles usos que yo hago de la producción que hago en este mes, si no es demanda, la otra opción es guardar parte de esa producción, ¿cierto?, y dejarla disponible en el mes siguiente. Por eso, ¿cierto?, las variables de inventario siempre operaban de esta manera. Yo en alguna parte recogía la producción en exceso, en este caso, por ejemplo, de ese mes, que obviamente se habla de exceso porque va más allá de la demanda mínima que se necesita, y ese inventario que yo recojo lo pongo disponible el mes siguiente, ¿cierto? Para que obviamente la demanda de ese segundo mes se pueda apoyar en parte al inventario, ¿cierto?, que venía arrastrando del mes anterior. Y siempre en este otro mes, por supuesto que yo puedo fabricar. Eso es lo que me representa X12. Entonces es el inventario que traigo de antes, del mes anterior, más lo que fabrico, me sirve para satisfacer la demanda del segundo mes, que en este caso es 5.000. Y a eso, ¿cierto?, que es uno de los posibles usos. Acuérdense que por el lado derecho en estas ecuaciones yo tengo el uso
de las fuentes que están en el lado izquierdo. Una es demanda y también, ¿cierto? Obviamente debo dejar la posibilidad de que en este segundo mes nuevamente yo guarde producción a través de la variable I12, ¿cierto? Que es producto a fines del segundo mes. Y eso, ¿cierto? Lo dejo disponible en el tercer mes para que, sumado a la producción del tercer mes, ¿cierto? Pueda satisfacer la demanda que tengo finalmente ese tercer mes. Eso era, ¿cierto?, la estructura que se sigue normalmente para problemas de inventario. Recuerden, es lo que fabrico en este caso, lo ocupo en demanda o lo guardo, ¿cierto? Fabrico de más y guardo una parte que pongo disponible al mes siguiente, más lo que fabrico ese mes, ¿cierto? Me sirve para la demanda de ese mes, o bien tengo la opción, ¿cierto?, de volver a guardar. Si vuelvo a guardar, eso obviamente me aparece en el mes siguiente, más lo que fabrico me da la demanda que tengo ese último mes. Y de esa manera, ¿cierto? De esta manera yo, por una parte, las X, la presencia de las X en estas ecuaciones, lo que hace es obligar, ¿cierto? A que yo, en algún momento de toda esta planificación de estos 3 meses, yo tengo que fabricar las unidades, ¿cierto?, que son necesarias para satisfacer la demanda. Y las otras variables que aparecen, que son las I, ¿cierto?, es inventario. Aparecen todas, cada una debe aparecer 2 veces, porque el inventario siempre en alguna parte recoge producción hecha y otra parte donde aparece es cuando la deja disponible para su uso, ¿cierto?, para la demanda. Por eso, ¿cierto?, aparece cada una 2 veces. Lógicamente que el inventario en algún momento debe ser fabricado. O sea, si ustedes pues, ven las variables X, ¿cierto? Las variables X necesariamente, la suma de las variables X va a tener que ser igual a la demanda, necesariamente, ¿cierto? Yo no voy a fabricar más que la demanda porque obviamente eso implicaría que estoy perdiendo plata, porque estoy fabricando a alguien que nadie me pidió. Así que lógicamente lo mínimo es, y lo único que puedo hacer es fabricar exactamente lo que la demanda dice, que es los 500 más 5.000 más 750. Pero ¿dónde viene la decisión? Que en realidad, ¿cierto? Yo podría fabricar en distintos meses y pasar a través de inventario, ¿cierto? Producción a los meses siguientes. Y por eso, ¿cierto? Se escribe de esta manera para dar la posibilidad a que el modelo sea el que elija cuándo fabricar y cuánto, de modo que el total, ¿cierto?, salga más barato. Y habíamos alcanzado a hacer hasta este punto en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos hecho toda la deducción que había aquí de las distintas ecuaciones del modelo y habíamos dejado pendiente intencionalmente estas para obviamente escribir lo que eran estas mismas ecuaciones, ¿cierto? Exactamente las mismas ecuaciones de producción e inventario, pero para el producto B, que lógicamente tienen la misma estructura, pero todas las cosas hay que referirlos a las variables, ¿cierto?, que son efectivamente del producto B. No sé si hay preguntas en sí del enunciado, alguna cosa que no les quede clara, algo que quieran que repita. Igual, obviamente, como digo, si este ejercicio y todo lo que está hasta el momento escrito, lo vimos la clase anterior, y también, obviamente, si quieren revisar, está el video para que lo vean con mayor detalle. Ahora solamente estoy haciendo un repaso para que nos acordemos de qué era el problema y cuáles eran los grupos de restricciones que existían. Pero si tienen alguna duda me dicen y lo explico de nuevo. ¿Alguna duda? No, profe, siga nomás. ¿No? Ok. Entonces, el producto B, digamos, tenemos que plantear las mismas ecuaciones, pero siguiendo, ¿cierto?, la lógica que recién le decía. Por eso también, ¿cierto?, en su momento había querido dejar pendiente en el fondo las ecuaciones de inventario y producto B para que repasáramos el cómo se construía. Entonces, primero, ¿cierto?, producto B, lo que tengo como demanda, en este caso, lo primero que debo escribir, ¿cierto?, que es 1000, 1200 y 1200, ¿cierto?, que es lo que tengo acá arriba. Demanda de B unidades, 1000, 1200, 1200. Y aquí, ¿cierto?, esto es
demanda, mes de junio. El de abajo es lo mismo, demanda del mes, pero de julio. Y el tercero es demanda del mes de agosto. Tengo, ¿cierto?, los 3 meses. De nuevo, ¿cierto? Como les dije, como es demanda, y acá arriba, fíjense, dice, se debe satisfacer toda la demanda, ¿ya? Eso siempre tienen que fijarse porque hay modelos, hay situaciones, digamos, donde se permite no satisfacer toda la demanda, ¿ok? Porque a veces simplemente no existe la capacidad de producción, ¿ya? Y eso en realidad no, a veces las empresas están acostumbradas o digamos deben cada cierto tiempo no satisfacer simplemente toda la demanda. Tienen la planificación, saben cuánto les podrían pedir, pero simplemente no tienen la capacidad y obviamente deben tratar de maximizar la utilidad de todos modos, pero bajo la condición de que no toda la demanda la van a satisfacer necesariamente. En esos casos, obviamente, se modela de una forma diferente, pero aquí, ¿cierto? Cuando hablan de se debe satisfacer toda la demanda, implica necesariamente que esto yo los voy a satisfacer por igualdad, ¿cierto? Los obligo a lo que sea, ¿cierto?, que vaya a tener al lado izquierdo aquí, que me debe alcanzar necesariamente esas cifras de 1000, 1200 y 1200. No hay opciones. ¿Cierto? Vamos al mes de junio. Vamos también, ¿cierto?, haciendo la misma lógica mes a mes para determinar, ¿cierto?, qué variables son las que tienen que ir. Entonces, digamos, el primer mes, ¿cierto?, en el mes de junio, como hemos visto, la única fuente posible que yo tengo de productos para poder satisfacer esos 1000 de demanda que están acá es que yo los fabrique ese mes. No tengo inventario inicial, no está en el enunciado, no hay nada que tenga guardado, no hay ninguna otra fuente posible. Yo simplemente lo que tengo es, la posibilidad que tengo es fabricar ese mismo mes para satisfacer esta demanda. Y eso implica, obviamente, que esa producción viene de la variable que representa la fabricación ese mes. Y eso es X2, porque eso me representa el producto B, 1. ¿Cierto? Producto B en el mes 1, que es junio. X21, acuérdense que la definición de la variable es la cantidad de producto B fabricado en el mes de junio. Entonces, X21 por sí sola ya tiene lo que yo necesito, que es cuánto fabriqué en total ese mes. Y eso, como todo es el lado izquierdo, ¿cierto? Recuerden que les decía que en el lado izquierdo uno aquí pone todas las posibles fuentes de productos que tiene. Y en este caso, en este primer mes, la única fuente posible es fabricar. Y en el lado derecho, yo pongo, ¿cierto?, todos los usos posibles de esos recursos, de esos productos que yo este mes, ¿cierto?, tengo disponibles. Y en este caso, ¿cierto?, por una parte, el uso mínimo que tiene, ¿cierto?, lo que seguro voy a tener que satisfacer es la demanda, que son 1000. Pero además de eso, ¿cierto? Yo aquí necesito sumarle la variable I sub 2, 1. ¿Por qué? Porque esta variable I sub 2, 1, recuerden que la variable de inventario del producto A en el mes de junio, ¿cierto? Eso dicen sus índices. Lo que hace es guardar producto fabricado en el mes de junio para ser usado en el mes de julio. Esta variable aquí, ¿cierto?, al estar en esta posición, lo que está haciendo es recoger producción del mes de junio para dejarla disponible en el mes de julio. Y eso en disponibilidad es, en el fondo, escribir de nuevo la misma variable en la ecuación que corresponde al mes de julio, pero, ¿cierto?, por el lado izquierdo, por el lado de las disponibilidades, ¿cierto?, del producto. Y así, para mes de julio, yo tengo demanda de 1200. Una de sus posibles fuentes es el inventario, que viene del mes anterior. O sea, estas unidades se fabricaron el mes anterior,
y a través de inventario pasaron a este nuevo mes de julio, y es una de mis fuentes, además de la segunda fuente obvia, que es la más natural, ¿cierto? Que es el cuánto voy a fabricar del producto A en el mes 2, que es X22. Esas dos cosas, esas dos variables, ¿cierto? Son mis fuentes de producto para el mes de julio. Y por el lado, ¿cierto?, derecho, tengo 1200, que es mi demanda, que es uno de los posibles usos. Más, de nuevo, ¿cierto?, tengo que reconocer la posibilidad, ¿cierto?, de que yo fabrique, en este caso, en el mes de julio, suficiente producto para que pase al mes de agosto, ¿cierto? Además de satisfacer, lógicamente, la demanda del mes de julio. Y eso es I sub 2,2. Es producto B a fines del mes 2. De nuevo, esta variable, como está aquí recogiendo ciertos productos, tengo que dejar productos disponibles en el mes de agosto, y eso, ¿cierto?, es una de las fuentes posibles, además de lo que yo fabrique efectivamente del producto B en el tercer mes. Y eso sí, necesariamente, ¿cierto?, es igual a la demanda. Acá, en lo que les mencionaba, no tengo necesidad de hacer esto, ¿cierto?, de crear una variable del producto B, en este caso, a fines del mes de agosto, porque, ¿cierto?, esta variable, al no tener ninguna exigencia, ¿cierto?, con respecto a su valor de demanda, de nada, el modelo y el proceso de optimización, el método Simplex, la va a hacer 0. Si ustedes quieren, la pueden incluir y se van a dar cuenta que el método la va a hacer 0, porque en realidad no hay nada que la obligue a ser diferente a 0, y por lo tanto, lógicamente que al buscar minimizar costos, esta, ¿cierto?, se va a hacer 0, y por lo tanto es lo mismo que no considerarla. Eso es, ¿cierto?, las ecuaciones que me representan la satisfacción de la demanda de los productos A y B, ¿cierto?, por separado, porque obviamente las demandas son independientes. Además, ¿cierto?, de la inclusión de las variables de inventario para efectos, ¿cierto?, de poder tener la opción de ir pasando, ¿cierto?, mes a mes inventario, en caso, ¿cierto?, de que eso permitiera lograr un menor costo, ¿ya?, del total. Vamos a subir. Y por supuesto, además de esto, yo siempre tengo que decir que X y J es mayor o igual a 0, y que I sub IJ es mayor o igual a 0. Bueno, esto siempre se menciona. Y también aquí, ¿cierto?, siempre es bueno decir cuáles son los índices. 1, 2 y J 1, 2, 3. Se pueden enumerar, se pueden nombrar como conjuntos, etcétera, pero obviamente al hacer la definición escrita del modelo, yo debo escribir esto para obviamente recordarlo y definir que efectivamente yo sí consideré todas las combinaciones que debía, y también para al momento de traspasarle un software obviamente no cometa el error. Tengo ahí, se alcanza por pelito, ¿no? Ahí se alcanza a ver el modelo completo. ¿Ya? Ahora obviamente lo vamos a introducir un software, lo vamos a solucionar, ya, y vamos a ver lo que les digo, que esta es la solución, entre comillas, de este problema. Presenta ciertas complicaciones que en realidad, ¿cierto?, hay que analizar. También, lógicamente, al resolverlo, vamos a ir a recordar de qué se tratan ciertos de las tablas, digamos, que entrega el software, qué cosa significa cada uno de los distintos campos, porque toda esa información extra, ¿cierto?, que el año pasado no ocupábamos, ahora sí la vamos a emplear. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, recordar dónde está la información y qué significa, ¿cierto? Pero además de eso, como les digo, la solución de este problema tiene algo súper particular que después, cuando veamos, ¿cierto?, en sí el problema de la tarea, que obviamente cuando uno hace modificaciones o estudia modificaciones de una planta o de cualquier cosa, pueden llegar a la situación que este problema en particular presenta, y por lo tanto obviamente tienen que saber primero cómo darse cuenta qué le está pasando, y segundo también cómo salir.
qué es lo que pueden hacer, ¿cierto? En términos de operaciones o modificaciones al modelo para salir de donde están. Ya, ¿dudas del enunciado? ¿Alguna cosa antes de ir a ingresarlo a algún software? ¿No? Si no hay dudas, vamos a software. Ok. La clase anterior, ¿cierto? Lo que usamos fue Solver. Lo hicimos en Excel, ¿cierto? Ese ejemplo anterior. Así que la idea ahora es trabajar el Lingo para recordar, obviamente, también el cómo opera y que también quede, ¿cierto? Registrado en video el uso de ambos para que después puedan consultar, ¿cierto? El cómo se usa cada uno. Además, que particularmente este ejemplo por la forma que tienen las ecuaciones, sobre todo las ecuaciones que son de inventario, es más fácil, entre comillas, trabajarlo en Lingo. No es gran complicación pasarlo a Excel, de ningún modo, ¿cierto? Pero recuerden que en Excel obliga, ¿cierto?, a que todas las ecuaciones, ¿cierto?, en particular, en este caso, estas que son de inventario y demanda, ¿cierto? Excel me obliga a que las variables estén todas en el lado izquierdo y al lado derecho yo deje solamente constantes. Entonces, ¿cierto? Si yo lo hiciera esto en Excel, estas ecuaciones las tendría que reescribir. Quedaría la primera, ¿cierto? X11 menos Y sub 11, porque esta tendría que pasarla a la izquierda. Esta otra queda igual, pero tendría que restarle Y sub 12, ¿cierto? Y esta otra queda igual. Y aquí también, pues estas dos variables que están al lado derecho las tengo que pasar al lado izquierdo para poder, obviamente, ingresarlo a Excel. Y la otra diferencia, ¿cierto? Es que Excel me obliga, acá arriba, a hacer las multiplicaciones, ¿cierto? Que yo no puedo ingresarlo de esta manera, factorizado el 30 por la suma de las tres variables, porque Excel eso obviamente no lo entiende. Tengo que ingresarle a Excel 30, 30, 30, 28, 28, 28 y 0,90, 0,90, 0,75, 0,75. Toda esta ecuación extendida, ¿cierto? Esa es la única diferencia, pero como les digo, prefiero que trabajemos el Lingo porque también, ¿cierto? Tienen que recordar, ¿cierto? Y manejar los resultados en Lingo. Como les digo, a veces es más o menos simple trabajar en uno u otro. Particularmente yo creo que el tema de análisis de sensibilidad es más fácil de trabajar en Lingo, porque es más fácil modificar las ecuaciones y los coeficientes. En Excel a veces me requiere que cambie columnas, que cambie, agregue cosas y quite cosas, y que a veces eso es medio peligroso cuando hay fórmulas de por medio. Pero se puede hacer, siempre se puede hacer lógicamente, pero hay que ser bien ordenadito, obviamente, para no cometer errores de tipeo. Así que veámoslos primero, ¿cierto? Como dije, el Lingo. Ingresemos el modelo, ¿cierto? Y veamos la solución y su posible resultado. No sé si tienen Lingo instalado. No sé si ya lo instalaron. ¿Lo tienen por ahí? ¿Algunos? Sí, ¿no? ¿Alguien instaló Lingo? Si no, Yo no lo he descargado, profe. Lo voy a descargar ahora. ya, por favor, sí. Porque, como les digo, o sea, van a estar en la situación con la tarea, ¿cierto? Y los ejercicios que vienen, que a veces les va a convenir en realidad trabajar más el Lingo que en el otro. Como les digo, Excel, pucha, es súper accesible porque todo el mundo lo tiene, pero tiene el inconveniente de que es más deseo para que los coeficientes estén en su lugar y de repente es más fácil equivocarse en Excel que en Lingo. Así que el Lingo, como es literalmente lo que escribimos aquí, lo que hay que pasar, en el fondo es mucho más sencillo también después de modificar esa escritura cuando yo quiera hacer cambios. De todos modos, obviamente, para quienes no lo tengan, descárguenlo, ¿cierto? Ahora, bien luego, y después carguen este ejemplo, ¿cierto? Y van a ver que obviamente les va a dar, ¿cierto?, los resultados que me va a dar a mí. Igual, ¿cierto? Encuentro que, bueno, aunque no lo hayan descargado, hagámoslos en Lingo para que vean, ¿cierto? Tengan una primera impresión de cómo opera, ¿cierto? De cómo se ingresa, de la sintaxis
y del resultado del problema también, para que pues, cuando lo repliquen ustedes, ¿cierto? Vean que efectivamente se comporta así, ¿cierto? Y de cómo también ustedes tienen que ingresar en ese sentido el problema. Voy a salir de esta pantalla. Después les voy a subir lógicamente este Word, ¿cierto? Con el desarrollo del enunciado para que puedan trabajarlo. Y ahora voy a abrir Lingo, que está acá, ¿cierto? Ya. Recordemos, vamos a ir ingresándolo obviamente sección por sección, pero voy aquí a tratar de que veamos las dos cosas de manera simultánea. Que veamos la función y que acá arriba podamos ver la ventanita de Lingo para escribir. Por ahí. Ya. Ahí yo creo que vamos a ver ambas cosas, ¿cierto? Para ir viendo abajo de la ventana lo que dice el Word con respecto al modelo y aparte de arriba vamos a ir escribiendo el mismo modelo con la sintaxis de Lingo, que obviamente vamos a revisar, ¿cierto? Para acordarnos cuál es digamos, cuáles son las reglas que Lingo exige para el ingreso del modelo. Primero, ¿cierto? Por orden, aunque Lingo no lo exige, sí, por orden, uno, ¿cierto? Normalmente parte escribiendo la función objetivo. Y la función objetivo, ¿cierto? En Lingo se indica a través de la palabra clave min, en caso que sea un problema de minimizar, o max, en caso que sea maximizar, ¿cierto? Por ejemplo, min, esto lo voy a agrandar obviamente para que lo podamos ver. Edit, font. No sé, ¿se alcanza a leer bien ahí el tamaño? Si se distingue bien el min. Sí, profe. Ya. Lingo, cuando ustedes usan una palabra que para Lingo está reservada, que quiere decir que Lingo, para Lingo es una clase de operación específica, es una instrucción, les van a aparecer en azul. Así que si después usan nombre de variable por algún motivo que les quedó en azul, ¿cierto? En realidad, ojo, tienen que borrarla porque Lingo no va a entender eso como una variable, sino que como la orden que obviamente corresponde a esa palabra. En este caso, min es una de las reservadas, por eso queda azul. Se escribe min o max, ¿cierto? Es igual, y de aquí empiezo a escribir la función objetivo. Y aquí, ¿cierto? Es donde le digo que Lingo tiene la ventaja que pueden hacerlo factorizado tal cual como está escrito abajo, ¿cierto? Es 30 por. Esa es la otra regla, ¿cierto? De sintaxis de Lingo. Los por se indican porque, escribamos aquí, ¿cierto? X11. Esa es la forma que Lingo tiene de entender qué cosa es una variable y qué cosa es una multiplicación. Porque aquí esto, ¿cierto? Es multiplicación. Pero X11, ¿cierto? Lingo no lo entiende como un X por 11. Porque, ¿cierto? Si yo escribo, o sea, normalmente si hubiese escrito, por ejemplo, 30x11, para Lingo eso no es una multiplicación, sino está el signo de multiplicación en el medio. Lo habría tratado de entender y procesar como una variable, aunque en ese caso particular igual hubiera marcado un error, pero deben ir las multiplicaciones indicadas. Y aquí, ¿cierto? Escribo simplemente el resto. Como decía, en el caso de Lingo es literalmente tipear por 21, 22, 23. Hasta aquí, ¿cierto? Tengo ingresado la primera parte de la función objetivo. Y acá, 0.90 por la otra variable, i sub 11 más i sub 12, más 0.75 por i sub 21 más i sub, voy aquí, 22, a bajar esto. ¿Cierto? Y punto y coma. Recuerden que para Lingo, ¿cierto? Los puntos son los comas decimales, como es software norteamericano, ¿cierto? Interpreta el punto, así que fíjense que si cuando lo escriben, por casualidad le está escribiendo una coma, fíjense en la configuración del teclado, porque ahí tienen que ir un punto, si no les va a marcar un error. Y lo otro, ¿cierto? Que hay las ecuaciones, todas las ecuaciones se terminan con un punto y coma. Esa es la forma de avisarle a Lingo que ahí terminó la ecuación.
Por eso aquí con punto y coma yo le aviso que terminó mi función objetivo. Luego tengo que, ¿cierto?, escribir las restricciones. Recordemos también que, aquí déjame seleccionar para abajo para agrandar la fuente. Lingo permite hacer comentarios y los comentarios, ¿cierto?, se hacen a través, digamos, de signo de exclamación y también punto y coma para cerrarlo. Y así yo puedo, por ejemplo, escribir restricciones. Pueden hacer cualquier clase de comentario porque esto para Lingo es texto, no lo procesa, no es parte del problema. Así que, ¿cierto?, ahí sí pueden ustedes obviamente hacer indicaciones para simplemente identificar ecuaciones, acordarse dónde incluyeron o cambiaron algo también, pues a veces uno hace cambios, ¿cierto?, temporales, pero para identificarlos, por ejemplo, puede usar comentarios para que no, digamos, no se equivoquen, no se olviden de que lo hicieron ahí. Restricciones, vamos a ver acá abajo cuáles son. Primero, ¿cierto?, vienen nuestras restricciones de capacidad, que son esas tres, y las escribo tal cual. Aquí también podría hacer comentarios, ¿cierto? Comentarios de capacidad y después escribir estas ecuaciones. Lingo también permite hacer esto, 4/3 por x11, ¿ya? 4/3, ¿cierto?, como variable, o sea, como coeficiente es 1,3 periódico, ¿ya? Pero si escriben 1.33 o 1.333 o lo que quieran, o póngale todos los tres que quieran, no es en realidad matemáticamente lo mismo que escribir 4/3, porque 4/3 sí incluye implícitamente todos los decimales que debería tener, ¿cierto?, el tercios periódico. Y eso a veces puede influirle en el resultado. Puede que efectivamente les salga un resultado distinto por haberse comido, digamos, decimales. Así que en esos casos es mejor expresarlo como fracción para efectos de que obviamente la precisión del software sea mayor. Tampoco es infalible porque por supuesto todos los software tienen límites de precisión en algún momento. Este también. Pero al escribirlo como 4/3 están ocupando todo el límite de precisión que el software tiene y no lo están cortando, ¿cierto?, artificialmente. Aquí es 4/3 por x11 más x21 menor o igual a 3000. ¿Cierto? Los menores iguales se escriben como los dos signos separados. Y esta misma ecuación, fíjense que tengo los mismos coeficientes, 4/3 y 1 en todas las ecuaciones, pero ¿cierto?, lo que me cambia en las ecuaciones que están abajo es que después tengo para el mes 2 y para el mes 3, y las horas, ¿cierto?, no son las mismas. En el segundo mes son 3.500 y el tercero sí vuelve a 3.000. Entonces tengo 3.000, 3.500 y 3.000, y 2-1, 2-2, 2-3, 2-1, 2-2, 2-3 y 1-1, 1-2, 1-3, 1-1, 2, 1-3. Ahí, ¿cierto?, escribo las mismas ecuaciones que tengo acá abajo. Ahora, restricciones de demanda, inventario. Y punto y coma. Aquí, ¿cierto?, nuestras ecuaciones estaban separadas por producto. Esa era la del producto A, que como es Lingo, ¿cierto?, puedo escribirlas tal cual. No necesito, ¿cierto?, ordenarlas y pasarlas al lado izquierdo. En particular, ¿cierto?, las I. Entonces puedo escribir x11 es igual 500 más I sub 11, punto y coma. I sub 11 más x12 es igual 5000 más I sub 12, punto y coma. Y I sub 12 más x13 es igual 750, punto y coma. Lo mismo, ¿cierto?, que tengo acá abajo. Conste, les recuerdo también que Lingo no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas para una variable. Yo recién, ¿cierto?, por error de tipeo había hecho esto. I sub 12, ¿cierto?
En realidad, si lo hubiese escrito así, lo hubiera dejado así, no es problema. Lo reconoce igual como i sub 1, 2, ¿ya? Porque todas las letras que están como parte de una variable, las X, Y, lo que quieran ocupar, las asume como mayúsculas. Y después, de hecho, como vendamos los resultados, salen todos con mayúsculas. Así que en realidad, en ese sentido, no habría problema, digamos, de equivocarse entre escribir con mayúsculas o minúsculas. Y me falta la última parte, que son las restricciones del lado del producto B. Aquí, ¿cierto? Tengo que generar el espacio. Y escribo x21 es igual a 1000, no, 1000, más i sub 21, punto y coma, i sub 21 más x22 es igual a 1200 más i sub 22, punto y coma, y i sub 22 más x23 es 1200, que es la última, ¿cierto? Ahí tengo estas tres ecuaciones escritas también, ¿cierto? Con la sintaxis LINGO. Recuerden también esto, variables mayores iguales a 0 no se incluye, ¿cierto? En el software, porque todos, por lo menos los software de optimización, siempre asumen en primer lugar que las variables son mayores iguales a 0 y por lo tanto, ¿cierto? No es necesario indicarlo. ¿Cuándo hay que indicarlo? Cuando no sean mayores o iguales a 0. Cuando sea diferente de eso, sí, ahí ustedes tienen que hacer la excepción e indicar esa excepción. Si no, basta esto. ¿Dudas sobre el ingreso, sobre el modelo, sobre la sintaxis, alguna cosa? Yo solo una cosa, profe. Dime. Respecto a la simbología, se ¿Ya? supone que para el Lingo uno no puede trabajar el mayor o menor a, siempre tiene que ser menor o igual, o menor simplemente. Pero en Sí. el caso del igual, da exactamente igual donde yo coloque en la operación. ¿Cómo? En el sentido de, digamos, si El lo signo ubico en igual otra lo puedo parte. colocar en cualquier ¿Ya? lado, porque claro, en ese caso ustedes lo tienen en condiciones distintas. En cambio, no sé si solamente tiene que haber una sola variable por lado. En el caso de los de arriba que tienen 3000, 3500, 3000. ¿Ya? Y por ejemplo, en la demanda de inventario, en la segunda línea usted tiene Ujú. I11 más X12 es igual a 5000 más I12. ¿Qué Sí. ocurre si yo digo I11 más X12 menos I12 es igual a 5000? ¿También? ¿Se puede hacer igual? Es lo mismo. Sí. Sí. Pero a lo que No, voy es no, que no tiene como un, ¿cómo se llama esto? Como un límite respecto a la cantidad de variables que uno puede poner por lado de la igualdad. no, para nada. Ah, ya. Simplemente uno lo escribe como te resulte más fácil de interpretar, simplemente. Ah, El entiendo. único límite del demo en el fondo es por cantidad de variables, pero son cientos, o sea, no recuerdo cuántas, pero en todas las variables son cientos de variables que te permiten entrar. Mientras no llegues a eso, no te va a dar ningún problema. Y en el caso de que sea menor o mayor, siempre hay que Ujú. orientarlo, cosa de que quede menor a. No necesariamente. Por ejemplo, si Ah, esta ya. ecuación hubiese sido mayor o igual, lo puedes dejar ahí Claro. mismo, no hay problema. Aquí Pero lo va a en corregir cualquier. igual. Sí, Así, puedes ponerlo en cualquier orden. De hecho, por ejemplo, podrías haber escrito 3000 al lado izquierdo y al lado derecho de claro. esta Y ecuación. armar toda la Con ecuación esto al da, revés. sí, y lo entiende exactamente igual. No hay problema. Ah, entiendo. Perfecto. Sí, sí, eso de hecho es una de las buenas ventajas de Lingo, que ordena las ecuaciones solo. También por eso le decía que a veces es mejor que Excel en ese sentido, porque Excel es más estructurado, como que te limita mucho la forma de ingresar los parámetros. Hay que tener un orden muy específico y Lingo no, pues se la arregla solo. Y de hecho, por ejemplo, otra cosa importante, que también a veces hay modelos que aparecen. Uno podría, dentro de una misma ecuación, ocupar la misma variable en ambos lados. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a escribirla acá abajo, obviamente no tiene nada que ver con este modelo. Cuando te dicen, por ejemplo, que un producto debe ser mayor o igual al 50% del total de productos cuando son dos, por ejemplo, y haces esto. X1 y X2 son el total de productos. Obviamente, y el 50% de eso es el 0,5 de la suma de ambos. Y esta ecuación lo que te dice es que este producto debe ser al menos la mitad del total, ¿cierto? O más. Aquí tienes X1 a los dos lados.
y en realidad Lingo no se hace ningún problema con eso. Te lo toma y lo interpreta y sabe que estás hablando de la misma variable y se hace solito la reducción y te saca el problema. Esto en Excel no lo puedes hacer. Excel te obliga a que estos x1 lo reduzcas a un solo coeficiente al lado izquierdo para poder introducirlo, digamos, al modelo. Y por eso también, digamos, Lingo incluso Profe, permite ¿el eso. programa no reconoce el signo porcentaje? Para escribir, por ejemplo, ¿tú dices esto? No, O sea, trabajarlo directamente como no. 50% en vez de 0,5. No, no lo reconoce así. Ah, no lo conoce. No, Ya. el 0 algo tiene que ser. O bien cualquier número, si es más de 100% lo que corresponda, pero es con decimal, digamos. El 100% es el 1. Ya. Esto, bueno, está ingresado. Ahora, ¿cierto? Podemos hacer que corra la solución para ver, obviamente, qué nos entrega. Y ahí nos vamos a pillar la sorpresa que les digo, que obviamente ya por tiempo no vamos a alcanzar a analizar más, pero en la próxima clase, obviamente, vamos a seguir viendo este ejemplo, porque el problema que nos va a lanzar lo tenemos que arreglar, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, obviamente, cómo lo arreglamos. Para solucionarlo, acá arriba, ¿cierto? Recuerden que está ese botoncito, que bueno, aquí no sé si alcanza a ver bien, está en chiquitito, ¿cierto? Ese dos círculos rojos concéntricos como con un dardo al medio, que es el solve. Lo presionan y fíjense en este mensaje. Primero, o sea, no tenía yo ningún error de tipeo. Si ustedes hubiesen tenido un error de tipeo, lo primero que les lanza en realidad es eso. Les dice, ok, aquí esto está mal escrito. Y les sale la ecuación donde ustedes algo escribieron mal, ¿ya? Donde de Lingo echa de menos algún símbolo. En este caso, como está bien escrito, en realidad me entrega el resultado del proceso, que es un error. Y esto en realidad está bien. Y vamos a ver por qué. Que también, ¿cierto? Yo quería mostrarle este ejemplo para que se dieran cuenta cómo reacciona el software y qué les dice cuando el modelo que están tratando no tiene solución. Cuando algo, ¿cierto?, está funcionando mal. En este caso, dice, fíjense, no hay solución factible encontrada, ¿ok? Si le hacen OK, aparece este otro. Una advertencia, que la solución que está mostrando el software, que obviamente sí muestra una solución, podría no ser óptima o infactible para el modelo actual. Y esa información, si acaso es sobre todo infactible, también está dentro de los resultados. Y ahí les voy a mostrar dónde uno se da cuenta que efectivamente, ¿cierto?, está en una situación de no factibilidad. Ponen OK, ahí sí aparece esta, digamos, ahora pueden ver la ventana que normalmente cuando el software sí soluciona el problema aparece, y fíjense que dice estado infactible, ¿ok? Eso obviamente le está avisando de nuevo, esta cuestión no es un resultado óptimo, aquí hay un problema. Les da un valor de la función objetivo, por supuesto, 3033, y abajo dice infactibilidad. Ya vamos a ver ese numerito donde aparece de nuevo. Cierran esto, fíjense, aquí bueno, voy a agrandar un poco para que se vea mejor. No sé si eso será muy grande, ahí se puede ver bien. Bueno, tiene, digamos, información en general, fíjense que habla de infactibilidad y no les da, de hecho, no les da de hecho el valor de la función objetivo en sí, pero acá abajo, para acá, fíjense lo que entrega. Primero, las variables, la lista de variables, ¿cierto? Tal cual como siempre, están, ¿cierto?, las 6 que tienen que ver con producción y las 4 de inventario, y fíjense primero que sí tienen valores, ¿ok? 1500, 4000, 750, le asignó valores a las variables. Los costos reducidos, bueno, en la próxima clase vamos a hablar harto de eso, obviamente, para también saber de qué se trata. Pero, en este Profe, caso, yo ¿cierto? tengo una Sí. diferencia respecto a lo que dice el ¿Ya? enunciado, o en lo que usted tiene ahí. ¿Ya qué Me te dice dice? que el costo reducido del ¿Ya? X11 de 1500 me da ¿Mm? un número negativo, que es 0,305 en realidad. No me da el ¿Ya? 00. ¿Y X11 no te aparece como, con qué valor? Ese número 1500. ¿Igual te sale 1500? Sí. Qué raro. Bien raro, fíjate, porque debería aparecer 0. O sea, si aparece aquí Y un de 0 hecho, como todos los valor en la reduced variable, cost me aparecen ¿ya? distintos.
¿Ya? Y me aparecen en las posiciones que usted también lo tiene. El I12, ¿Ya? el I21 y el I22 también me aparecen con número, todo el resto cero, menos ¿Ya? el primero que le decía, pero me aparece con números distintos. En el caso Eso te iba a usted decir. tiene 0,4 más 0,8, Acá abajo. Sí, esto otro. claro, y yo tengo 0,21 3 periódico E más 12, así números distintos. Ya, ¿y los valores de las variables son los mismos o diferentes? Los que me daba delante Esto, ¿no? Los valores de aquí, pues de los X y J, ¿te salen los mismos valores o diferentes? son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Sí? Sí, Ya. Mira, de ahí mándame por correo tu archivo de Lingo para el... revisarlo, porque algo debe haber por ahí diferente, Ya, ¿ya? vale. Para tratar de ahí de saber qué. En este caso, no sé, por todas las veces que yo corrí este modelo siempre me ha dado esto, así que puede que haya algo de orden, algún detallito nomás mínimo por ahí que te está haciendo el cambio, ¿ok? Ok. Eh, bueno, como ven, el Dingo sí da valores, le entrega una solución. ¿Dónde está el problema, cierto? Acá arriba, el Dingo me entrega los valores de las variables, los costos reducidos, etcétera. Y acá abajo, cierto, está la información que tiene que ver con las restricciones. La primera, recuerden que es la restricción, entre comillas, restricción, es la ecuación en realidad de la función objetivo, que el valor que tiene actualmente con esos resultados que están arriba es 3033. Y después lo que viene, ¿cierto? Son la información con respecto a las restricciones, en el mismo orden, ¿cierto? Que están ingresadas. Recuerden que aquí en la columna lo que representa es en realidad cuánto me faltó o cuánto me sobró para efectos de lograr esa ecuación o satisfacer esa ecuación por igualdad. En este caso recordemos que el modelo, voy aquí a subirlo para ir viendo también las restricciones. Las únicas restricciones menores iguales que yo tenía eran estas tres primeras, ¿cierto? Menor igual, menor igual, menor igual. Todas las demás eran igual. Aquí, ¿cierto? La primera ecuación es la 1, de ahí de las 2 en adelante, como yo tengo 9, ¿cierto? Restricciones, hasta la fila 10 aquí que me aparece, obviamente de las 2 a las 10 son las mismas en las mismas posiciones, y las últimas 6, como ven, acá son igualdades. Como son igualdades, por fuerza, digamos, por definición, aquí también las últimas 6 son 0, porque obviamente como ya es una ecuación que se obliga, solamente tiene la posibilidad de ser igual, por supuesto que no sobra nada, ni falta ni sobra, por eso aparecen siempre ceros ahí. Las interesantes son estas otras tres, porque estas son las que están por menor igual. Y normalmente cuando esto está por menor igual, debería aparecer como aparece esta, que esta 800 se refiere a la última ecuación, que dice que de los 3000 horas, ¿cierto? En realidad lo que tengo al lado izquierdo está 800 más abajo. En el fondo yo aquí, si ustedes hacen con los valores actuales de las variables esa operación, les va a dar 2200 y los 800 que faltan son, ¿cierto?, los que se requieren para la igualdad. ¿Dónde está aquí el detalle? Aquí el número, como es restricción de menor igual, en este caso, ¿cierto?, deberían ser positivos siempre. Cuando aparecen negativos como este, 3033, 100, bla, 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 menos, ¿cierto? Eso indica que esta ecuación en particular, que es la segunda restricción, que son las horas, ¿cierto?, del mes de julio, la fabricación, ¿cierto?, donde yo tenía la demanda de 5000, está pasada de largo esa restricción por 3033. No es que, digamos, 3500 era lo que yo tenía disponible, pero este modelo, en realidad, ¿cierto?, me está ocupando más que eso. Está ocupando, ¿cierto?, como 6800, ¿cierto?, 33,3 periódicos. Y ahí es donde está la infactibilidad. Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha mucho ruido. Ciertas restricciones no bajo. No comer ¿Alguien, sushi. No puedo ponerle bueno todos los días. alguien silencien el micrófono, por favor? Yo le dije, es que doctora, yo soy muy activa. Dice, ya, pero ¿cuánto activa? ¿Cómo no voy a estar 2 semanas? No, No,
tengo que estar todos los días. Me dice, no, que no podéis cagarte. Porque el semen tiene una prostaglandina que hace que el útero se dilate y pueda provocar un desprendimiento. Me dieron otra vitamina, me dieron el contacto de 2 ginecólogos que empiezo a tratar con ellos. Escuchen, por favor, que sí, eso. Ya. Y lo que decía, ¿cierto? A ver, ¿qué hemos acá? Es que este hecho, el que esté negativo, es que me está indicando, ¿cierto?, que la infactibilidad de este modelo está en esta ecuación, ¿ok? Ese es el problema. Aquí yo estoy usando demasiado recurso y por lo tanto este problema no tiene solución porque lo que tengo disponible aquí de horas no es suficiente, ¿ya? Ese es el tema. Y eso es lo que obviamente vamos a ver en la próxima clase cómo arreglar, porque lógicamente si yo quiero cumplir con esta producción y con este esquema, digamos, de demanda, no me sirve los parámetros que tengo actualmente. O sea, tengo necesariamente que hacer cambios y eso es lo que vamos a ver cómo hacerlo, porque esto es un poco el tipo de pregunta que normalmente uno se enfrenta cuando hace análisis de sensibilidad. O sea, tengo un problema con ciertas condiciones y tengo que ver, o sea, qué hago, digamos, para que mi problema funcione y yo realmente pueda optimizar y lograr todo. Y aquí obviamente hay cosas quizás que quitar, que cambiar, que agregar, etcétera, ¿cierto? Hay muchos trucos que en el fondo son decisiones que uno puede tomar sobre el modelo y el sistema en sí de producción para efectos de obviamente lograr tener una solución. Así que la próxima clase, ¿cierto? Comenzamos, o sea, seguimos con este ejemplo. Yo les voy a subir el, digamos, el Lingo, el archivo Lingo y también obviamente el Word con el modelo para que podamos partir trabajando desde ahí. Y ahí en realidad, ¿cierto? Nos vamos a dedicar a leer la información que sale como resultado, ¿cierto? Del software y también, ¿cierto? Arreglar esto. Obviamente vamos a probar ahí 2, 3 trucos, entre comillas, trucos o posibles soluciones a este problema que tenemos en puntual para que obviamente el modelo sí funcione. Porque aquí la pregunta que nos queda es, ok, ya esto es infactible, yo no logro satisfacer la demanda de esta manera, entonces, ¿qué hago? Ese es el tema, ¿cierto? ¿Qué hago ahora para efectos de que este modelo funcione? ¿De acuerdo? Así que, si no hay dudas, nos vemos el jueves, creo que tenemos la clase. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? No. Ok. Entonces, nos veríamos el próximo jueves. Recuerden instalar Lingo para poder, obviamente, trabajar en Lingo en la próxima clase porque vamos a necesitar hacer hartos cambios. ¿De acuerdo? Ok. No, profe. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Chao.